la literatura. ¿Sí? Buenas tardes, profe. A ver. Ahí ya. Ya, muy bien. A ver, chicos, vamos a desarrollar los diversos temas referente al área de comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros redactamos, ¿sí? Vamos a desarrollar diversas técnicas de escritura, ¿verdad? ¿Cómo qué técnicas vamos a hacer uso? Profesora, buenas tardes. ¿No sale pantalla? Sí, recién les estoy compartiendo, chicos. Pero mientras les voy compartiendo, a ver, ¿quién me desarrolla esta pregunta? Profesora. Sí, les escucho. Sí, profesor, te escucho. ¿Cuál era la pregunta? Les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros redactamos los textos, usamos diversas técnicas y diversas estrategias. ¿Para qué? Para que mi texto tenga sentido y tenga coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas hacen de que mi texto, mi palabra, sí, tenga coherencia y tenga sentido? Morfología, profesora. Sería la mayúscula, los puntos, las comas, los tildes, los puntos. ¿Sería eso? Disculpa. Las tildes, profe. Le decía, los puntos, la mayúscula, la tilde, los puntos, todas esas cositas. Claro, exacto. ¿No? Son por ejemplo, los signos de puntuación. A nosotros nos va a ayudar mucho a que el texto tenga bastante sentido, ¿no? Los famosos signos de puntuación, pero bastará con los signos de puntuación para que mi texto tenga No se ve sentido. la pantalla, no se ve la pantalla. Bastará con los signos de puntuación para que mi oración o mi palabra tenga sentido. Por ejemplo, para que una palabra se entienda mucho mejor, y esa palabra
sufre diversos cambios, ¿verdad? ¿Cómo qué Profesora, cambios? este momento se intercorta, no le escucho nada. ¿Me escuchan entrecortado, chicos? Miss, no se le escucha. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, Miss, sí. Ahora Creo sí, que el ¿verdad? profesor Lidia. Sí, un Sí, poco ya. Miss, Ya, normal. gracias. Sí, profesora. Ya, a ver si empieza este problema nuevamente, me informan por el chat, ¿sí? Muy bien. Ya, ok. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros redactamos un texto, siempre nos debemos de fijar no solamente, ¿sí? En los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que si es que yo les coloco erróneamente la tilde, por ejemplo, esa palabra va a tener otro significado, ¿ya? Va a tener otro significado. Por ejemplo, cuando hablamos de mármol. Yo tengo la palabra mármol, pero si yo le coloco la tilde en la última sílaba, en la mol, yo diría marmol. María tiene un marmol. ¿Sería lo correcto? No, profesora. No. No, Entonces, porque ¿qué otro criterio yo debo de ver dentro de mi escritura o redacción? La ¿Qué ortografía, criterio también profesora. debería de... ¿Cómo? Debo de verificar también la tilda. La tildación. Tildación. La tildación. Sí, yo debo de verificar la correcta tildación de mi palabra. Si he tildado o no correctamente. Porque si se dan cuenta, al yo tildar erróneamente, ¿qué va a suceder? Cambia completamente el significado de mi palabra. ¿Ya? Entonces, también debo de ver. ¿Ya? Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la tildación general, ¿sí? Y chicos, a ver, para tener una participación más ordenada, les voy a pedir por favor que tengamos el micro apagado si no vamos a participar, ¿sí? Y si queremos participar, usemos aquí la opción de la manito que tenemos en el Meet, ¿sí? Y a medida que ustedes van levantando su manito, yo les voy a dar la autorización para que puedan participar. ¿Ya, chicos? Entonces, esa va a ser la forma correcta para que nosotros desarrollemos la participación con cada uno de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Pues dicho ello, vamos a continuar con la sesión hablando sobre la tildación general. Pero para nosotros hablar sobre la tildación general, lo primero que debemos de hacer es conocer qué es la acentuación. Muchas veces hemos escuchado sobre la acentuación, ¿ya? Hemos hablado sobre la acentuación y hemos dicho que el nosotros acentuar una palabra va a depender mucho de diversos criterios. Primero, que la acentuación es aquella sílaba con la cual nosotros pronunciamos con mayor fuerza, ¿no? Siempre cuando nosotros pronunciamos una palabra, lo hacemos siempre una sílaba con mayor intensidad. ¿Sí? Lo vamos a hacer con mayor intensidad. Y otra con menos, ¿no? Por eso es que se van a clasificar, ¿sí? Dentro de la elaboración de la palabra, dos tipos de acento, ¿ya? Acento prosódico y acento ortográfico, ¿sí? Acento prosódico y acento ortográfico.
Profesora, un favor, si puede hablar un poquito más fuerte para poder escucharle más claro. Se escucha el llanto del niño y se mezcla y no se logra escuchar bien. Se silenció de nuevamente, profesora. Ya, a ver. Ya, muy bien. A ver, entonces, hablábamos de dos tipos de acento, ¿no? Acento prosódico y acento ortográfico. Un momento, chicos, por favor. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de los dos tipos de acento, nos vamos a enfocar siempre en aquellos acentos, por ejemplo, los más comunes que nosotros empleamos a esa marca gráfica que le colocamos a muchas de las palabras. Pero esa marca gráfica que nosotros le colocamos a las palabras, sí, no las colocamos porque, bueno, yo considero de que ya en esta palabra debe de ir acá, ¿cierto? No es esa información, ¿cierto? Entonces, yo voy a emplearlo de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque van a estar en base a reglas. ¿Ya? Van a estar básicamente en reglas, los cuales nosotros vamos a tener que respetar para poder colocar. Y otras las palabras que solamente van a tener sonido mayor en cuanto a las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la palabra mesa. La palabra mesa, ¿tiene acento o no tendrá acento, Chucho? No. Acento prosódico, Miss. No, mis acento prosódico. Tiene acento prosódico. ¿Cómo yo sé que tiene acento prosódico? ¿Por qué? Porque el acento prosódico lo poseen todas las palabras. ¿Ya? El acento prosódico lo van a tener todas las palabras en español. ¿Sí? Por ejemplo, mesa sí tiene acento.
porque si no, no tendría lógica. ¿Cómo pronunciaría yo mesa si no tuviese acento? No tendría sentido, ¿cierto? Ahora, lo que sí no tiene es el famoso acento ortográfico, porque para que tenga acento ortográfico se tendría que tener la marca gráfica y no lo posee. Esa es la diferencia, ¿no? Acento prosódico lo tienen todas las palabras del español, pero acento ortográfico solamente lo poseen algunas palabras que se basen o que respeten la regla de tildación que posee cada una de ellas. ¿Sí? Ese va a ser la diferencia. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿casa tiene acento? Sí, sí tiene acento, pero tiene acento prosódico, más no acento ortográfico. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un término y el otro. ¿Sí? Entonces, recordemos, la acentuación es aquella palabra o sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, las cuales se van a diferenciar en dos tipos, en acento prosódico y en acento ortográfico. Acento prosódico lo tienen todas las palabras y acento ortográfico los tienen las que cumplen con la regla básica de tildación. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Campo tiene acento prosódico, pero no tiene acento ortográfico. Pero común tiene acento prosódico, pero a la vez tiene acento ortográfico. ¿Ya? Profesora, buenas tardes. Profesora, no se ve nada en la pantalla. ¿No están observando mi pantalla, chicos? Sí, Sí, profesora, sí se ve. Sí, profesora. Si no observan mi pantalla, les voy a pedir por favor que salgan y vuelvan a ingresar, porque al no ver mi pantalla es un problema de señal. Chicos, a ver, continuamos. Ahora, aquí hay diferencia, no es lo mismo, ¿no? Como también yo puedo clasificarlos como acento prosódico o como acento ortográfico, pero también los puedo clasificar como acento y tilde, ¿no? Puedo diferenciarlos en ambos. ¿Qué es la misma definición, no? Acento, todas las palabras que poseen, y tilde, solamente las que cumplan con la regla. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una palabra. Y tilde, o también llamado acento ortográfico, es la rayita que nosotros le colocamos a algunas palabras para señalar dónde va el acento, ¿no? Donde yo tengo que intensificar mi pronunciación. Ahora, estas se van a clasificar en sílabas tónicas y sílabas agudas. Para yo poder decir dónde va la mayor fuerza de voz o dónde se encuentra ubicado el acento prosódico, debo de conocer también la diferencia entre sílabas tónicas y sílabas átonas. Porque si yo identifico erróneamente la sílaba tónica o la sílaba átona, voy a estar cometiendo el error. Tengo las famosas sílabas tónicas, que son aquellas sílabas que se pronuncia de forma más aguda y donde se carga la voz, y solo en algunas sílabas tónicas debe colocarse las tildes. ¿Ya? Entonces, la sílaba tónica es aquella sílaba que tiene más énfasis, ¿no? Yo pronuncio con más intensidad. Y la sílaba átona van a ser aquellas sílabas que no se carga mucho la voz. ¿Qué quiere decir? No lo pronuncio con más énfasis. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hasta ahí, ¿alguna consulta? No, profesora.
¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos términos. ¿Ya? Si tienen consultas, díganlo para yo poder absolver, porque al finalizar les voy a preguntar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo yo acentúo las palabras? Para conocer una correcta tildación o una correcta acentuación de las palabras, es importante, dice, que cada palabra identifiquemos el acento o la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué quiere decir? Su sílaba tónica. Yo debo de identificar de todas las palabras su sílaba tónica, ¿sí? Lo cual se va a acentuar dependiendo de las reglas de acentuación, ¿no? Dependiendo si cumple o no con las reglas, yo lo voy a acentuar, ¿sí? Esa es una de las reglas básicas primero. Segundo, dice, de esta forma, cuando se habla de palabras, por ejemplo, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿sí? Vamos a referirnos a las distintas clases de palabras que se van a clasificar de acuerdo con su acentuación, ¿no? De acuerdo a dónde tiene la mayor fuerza de voz, yo las voy a clasificar, ¿no? Voy a determinar si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobreesdrújula, ¿no? Yo las clasifico. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para ver este cuadro, primero las vamos a clasificar. Tengo agudas, ¿sí? Tengo graves, tengo esdrújulas y tengo sobreesdrújulas. Vamos a empezar. Vamos a empezar con las agudas, ¿sí? Las agudas, ¿sí? Van a ser aquellas palabras que van a tener el acento o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y solamente la voy a colocar o voy a especificar su tilde si termina en N, S o vocal. ¿Sí? Entonces, para yo determinar que una palabra es aguda, ¿qué debo de hacer primero? Que termine en N y ese que tenga la última palabra, la tilde. A ver, entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra mesa, termina en vocal, ¿yo le coloco la tilde? No. No. No, ¿Qué es No, lo que debo profesora. hacer primero para yo poder determinar si es aguda o no? Que No es termine aguda. en N y S. Cuando termine en N y S. Debo de conocer primero la mayor fuerza de voz. Una vez que yo sepa dónde está ubicado la mayor fuerza de voz, recién ahí voy a poder determinar si esa palabra es aguda o no. ¿Sí? ¿Y cómo yo voy a saber más? Ahí sí, si yo ya determiné la mayor fuerza de voz, voy a poder verificar su terminación. Si termina en N, si termina en S o si termina en vocal, para yo observar si esa palabra va con tilde o no va con tilde. ¿Ya? Eso es lo que yo debo de hacer. Entonces, una palabra aguda debe de tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y debo de verificar si termina en N, en S o en vocal. Si termina en N, S o vocal, yo le coloco la tilde. Pero si no termina ni en S
ni en S, ni en vocal, esa palabra si no termina en ninguna de ellas, esa palabra sigue siendo aguda. Pero ¿qué es lo que no va a sufrir? No se le va a colocar la tilde. Por ejemplo, la palabra hotel. ¿Cuál es qué sílaba posee la mayor fuerza de voz? Tell me. Tel. Entonces, es la última sílaba. Pero ¿esa palabra en qué termina? ¿En qué letra termina? En consonante, En Miss. En L, en la consonante L. ¿La tildo o no la tildo? No, Miss. No la voy a tildar, ¿cierto? Yo no tildo esa palabra porque no va a tener, ¿sí? No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Es aguda sí, pero es aguda sin tilde, ¿ya? Lo mismo sucede con la palabra escribir, ¿no? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es bir, pero no la tildo porque termina en R. Es aguda sin tilde. Luego tengo la palabra carbón. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En bone, ¿cierto? Ahora, esa palabra, ¿la tildo o no la tildo? Sí, Miss. Esa palabra sí la voy a tildar. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en una N. N. Y mi regla me dice que si termina en N, yo la tildo. Pero hay que hacer hincapié aquí, que cuando yo voy a dar por colocar la tilde, yo voy a colocar la tilde en la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. No me vayan a colocar en la otra. Muchos me dicen, Miss, ya termina, entonces lo tildo en car. No, yo tildo en la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Muy bien. Luego tengo la palabra país. ¿Cuántas sílabas tiene país? 2. Tiene 2. País. ¿Qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? Is. Is. ¿Y en qué termina? S. S. Termina En ese. S. ¿Ya? Pues si termina en S, yo la voy a tildar. ¿Ya? Yo tildo esa palabra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos. ¿Cuándo decimos que una palabra es aguda? Cuando lleva tilde, ¿será? Cuando termina en y no termina en vocal, Miss. Ya, pero ¿qué es lo que yo debo de determinar primero? ¿Qué debo de verificar? Su Donde terminación. lleva la mayor fuerza de voz. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Yo debo de verificar la sílaba tónica de mi palabra. Ya, yo no puedo decir, ya, esta termina en N y yo la tildo. Yo no digo ello. Ya, tiene un proceso. Y ese proceso es verificar primero su sílaba tónica. Al identificar Sílaba tónica. yo le voy a colocar, sí, recién al identificar la sílaba tónica, voy a poder ver en qué termina. Si termina en N, si termina en S, o si termina en vocal. Ahí recién veo yo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, sí. Sí, Miss. Muchas gracias. Sí, profesora. Porque recuerde, una palabra puede ser aguda sin tilde también. Ya puede haber aguda con tilde y aguda sin tilde. ¿Sí? Esa es
Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las graves. Las palabras graves N, S o vocal. Por ejemplo, mesa. Hace un momento les daba el ejemplo de mesa, ¿no? Y les decía mesa, ¿por qué yo no la tildo? Mesa, ¿en qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? En la La me. Miss. Me. En la me. Y según la ubicación de su sílaba, me, ¿en qué tipo de sílaba es? Última, penúltima sílaba. Penúltima. 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 ¿Y por qué yo no la Penúltima. tildo? Que no tiene fuerza, mucha fuerza Porque de no voz. tiene fuerza de voz. No, sí tiene fuerza de voz. ¿Por qué yo no la tildo? Para tilde. Porque no termina en S, N ni S. No, porque no termina en una consonante Una palabra que diferente a vocal. Por ejemplo, mesa está terminando en vocal. Entonces, no cumple con la regla de las graves. Mesa tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cierto? Entonces, Sí, profesor. es grave, sí. Pero para yo colocarle la tilde, debería de terminar en una consonante distinta a la vocal. ¿Ya? Para yo colocarle la tilde. Pero como no termina, como termina en vocal, yo no le coloco la tilde. Por ejemplo, lápiz. ¿Cuántas sílabas tiene lápiz? Dos, profesora. Tiene dos. ¿Dónde Dos. la mayor fuerza de voz? En la. la penúltima sílaba. Y la es la penúltima sílaba. Ahora, ¿en qué termina? La palabra, no la sílaba. ¿En qué termina? Z. 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 Consonante. Termina en Z. Entonces, ¿la tildo o no la tildo? Sí. Sí. Ahí sí la tildo, ¿por qué? Porque termina en una consonante distinta a NS vocal. Esa es la diferencia, ¿ya? Entre una con tilde y otra sin tilde. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. profesora. Entonces, las graves, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Antepenúltima La sílaba. penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. sílaba, ¿ya? ¿Y cuándo yo las debo de tildar? Cuando terminan en consonante. En cualquier También una consonante. Cuando terminan en NS o vocal. No, ¿qué nos dice acá? No, eso no nos dice. Termina en un No sea la consonante diferente. Cuando terminen en una consonante distinta a la N, S o vocal. ¿Ya? Cuando sea en una consonante distinta a N, S o vocal. ¿Ya? Ahí yo la tildo. Pero si termina en N, S o vocal, pero tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ahí sí no la tildo. Es grave, sí, pero es grave. Sí, grave. Sin tilde. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora, sí. Entonces, entre una aguda y una grave,
¿Cuál es la diferencia, chicos? No, escucho tu oración. ¿Cuál es la diferencia? La aguda se tilda cuando termina en N, S o vocal. Y las graves es cuando son diferentes a N, a o S o a vocal. Ujú. Y se diferencian en su sílaba tónica. La ¿Ya? sílaba tónica. Se diferencian en ella. ¿Sí? A veces se tildarían en la penúltima. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, estas dos palabras o tipos de palabras son muy importantes que nosotros identifiquemos, ¿sí? Su terminación, ¿ya? Es muy importante ello. ¿Por qué? Porque tengo las esdrújulas, quienes no van a tener, sí, ninguna restricción. Más que decir que las esdrújulas van a ser aquellas palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar, ¿ya? Entonces, las palabras esdrújulas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz, ¿sí? En la antepenúltima sílaba, y aquí sí, yo ya no verifico si termina en N, si termina en consonante, ya no. Lo que debo de identificar correctamente, ¿qué cosa es? Su Fuerza de sílaba, voz. su sílaba tónica. Si yo identifico mal la sílaba tónica de la palabra, ahí sí ya no sería ya no estaría identificando correctamente, ¿sí? Esta no tiene ninguna restricción más que solamente su mayor fuerza de voz, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esdrújulas, todas llevan tildes sin ninguna excepción, solo si tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿ya? En la antepenúltima. Y las sobresdrújulas van a tener la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba o en la anterior a la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar, ¿ya? Siempre se van a tildar, sin ninguna excepción, ¿ya? ¿Sí? Ya, Hasta profesora. ahí, ¿claro? Sí, Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Pues esa es la diferencia entre una esdrújula y una sobresdrújula. Esdrújulas, antepenúltima sílaba. Sobresdrújula tras antepenúltima sílabas. ¿Ya? Y acá tenemos una de las técnicas básicas sobre la tildación, que es la famosa regla del SEGA, ¿ya? La famosa regla del SEGA. SEGA son abreviaciones de los términos aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Agudas, ¿qué hacemos? Hacemos un cuadro de doble entrada donde vamos a ir silabeando las palabras. Por ejemplo, yo tengo la palabra rubí. Rubí me va a ocupar los dos recuadros, el recuadro de la G y el recuadro de la A. En donde recae la mayor fuerza de voz es en la segunda sílaba, que es bi, ¿no? Entonces, bi, ¿dónde se encuentra ubicado? En la sección de la A. Por ende, si su sílaba tónica está en la sección de la A, yo voy a decir que rubí es una palabra aguda. Y le coloco la tilde, ¿por qué? Porque termina en vocal. vocal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, sí, entendí.
Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la... ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Miss, Sí, me voy a retirar de la clase. Es que yo domingos trabajo y estoy por ir a mi trabajo. ya no te preocupes. A ver, ¿alguna otra consulta, duda referente al tema, chicos? Sí, profesora, mucho se va a su pantalla y no se escucha casi nada, profesora. ¿No me han escuchado, chicos? Miss, no se está escuchando bien. Profesor, es que por momentos se escucha y a momentos. A ver, pero todos tienen ese mismo se sistema. corta y entonces Tu medio nos voz. deja en el vacío, Sí, pues profesora, vuelve a hablar, pero se ya va desde y viene vuelta la señal, seguramente la señal. Voy a cambiar de red. Uy, chicos, pero ¿será que me avisen? Nadie me dijo nada durante la clase. Miss, pero yo te estaba diciendo, Miss, que yo no veo nada y no casi se oye. Yo sí lo escucho bien, profesora. Para mí, por decir vuelta, nuevamente se silenció, no les escucho nada. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, Ya Miss. nuevamente. Por mientras, Sí. bien, Miss. Ya, Sí, Miss. ahora sí. Ya. Sí, A profesora. ver, para que Ahora no sí se escucha. haya inconvenientes, voy a repetir nuevamente la información en modo de resumen. ¿Ya? Con este cuadrito. Tenemos el cuadro del SEGA. Hemos dicho que hablamos y decimos que una palabra es aguda cuando tiene la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la última sílaba, y yo la voy a tildar solamente siempre y cuando termine en N, S o vocal. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que yo identifique correctamente su sílaba tónica. ¿Ya? Porque si yo identifico mal la sílaba tónica, ya todo mi ejercicio está erróneo. Por ejemplo, tenemos rubí, tenemos menú, los cuales tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y si nos percatamos, le hemos colocado la tilde. ¿Pero por qué le hemos colocado la tilde? ¿Por qué? Porque respeta la norma. Nos dice que termina en vocal. Entonces, como termina en vocal, yo le coloco la tilde. Pero ¿cuándo no le voy a colocar la tilde? Por ejemplo, hotel o escribir. Hotel tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero yo no le coloco la tilde, ¿por qué? Porque termina en L, en una consonante, no termina ni en N ni en S. Entonces, como no termina en otra consonante, entonces yo no la tildo. Es aguda, sí, pero es una aguda sin tilde. Entonces, ¿pueden haber agudos con tilde y sin tilde? Sí, sí pueden haber, pero debo identificar correctamente su sílaba tónica. Luego tengo las palabras graves. ¿Quiénes son las palabras graves? Las palabras graves van a ser aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? Pero estas no las voy a tildar siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, su sílaba tónica debe de estar en la penúltima sílaba. Segundo, su consonante debe de ser diferente a la N, S o vocal. Debe de ser diferente. Si termina en vocal, pero tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es grave, sí, pero esa grave yo no la tildo.
Ya, por eso tenemos dos diferentes, ¿no? Tenemos lápiz, árbol y cráter. Por ejemplo, yo las tildo. ¿Por qué las tildo? Porque estas tienen la mayor fuerza de voz. Uno, en la penúltima sílaba. Y otro, no terminan en NS vocal, terminan en una consonante diferente. Entonces, por eso la tildo, ¿no? Ahora, ¿por qué no tildo mesa, silla o cama? ¿Por qué no tildo? Porque estas tienen sí, en la penúltima sílaba es una grave, pero terminan en vocal. Entonces, por eso yo no la tildo. Es grave sin tilde. ¿Ya? Luego tengo las palabras esdrújulas. Las esdrújulas y las sobresdrújulas no tienen ninguna excepción. La única excepción o lo que yo debo de hacer correctamente es identificar correctamente su sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, las esdrújulas van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre la voy a tildar. ¿Por qué siempre las voy a tildar? Porque estas ya no tienen excepciones. Por ejemplo, plátano, último, pétalo o pájaro, ¿no? Estas son esdrújulas. Entonces, como son esdrújulas, sí, lo que yo debo de hacer es identificar correctamente la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y su mayor fuerza de voz para que sea esdrújula es en la antepenúltima sílaba, que se va a dar a partir de 4 sílabas o de 3 sílabas a más, ¿no? De palabras, ¿no? Y las sobresdrújulas van a ser aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz, ¿sí? En la tras antepenúltima sílaba o en la anterior a la antepenúltima sílaba. Y también siempre se van a tildar. Entonces, cuando yo digo que una palabra es sobresdrújula, a partir de que tengan 4 sílabas a más, ¿no? Las palabras que tienen 4 sílabas a más, debo de identificar correctamente su mayor fuerza de voz, ¿sí? Ahora sí, se escuchó bien, quedó claro. Sí, profesora, un poco más. Se dio a entender al final ya. Gracias a Dios. Muy bien. Ahora, tenemos la siguiente actividad. Por ejemplo, dice, identifica del grupo de palabras las palabras agudas. Ángel, por ejemplo, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? La A. En la sílaba an. ¿Cierto? En la sílaba an. Entonces, ¿qué tipo de palabra será? Ay, ¿qué no? No, Grave. esdrújula. ¿Qué tipo? ¿Aguda, grave? Grave, Grave, Miss. Miss. Grave. Entonces, esa no es aguda. Cárcel. ¿Qué será? Grave, Miss. Grave también. Canción. Grave. Agudas, Miss. Canción Aguda. es aguda. Tras. Aguda, Miss. Aguda, Miss. Atrás. Aguda también. Volar. Volar. Aguda. Es aguda, pero es aguda. ¿Lleva tilde? Aguda. Tilde. No, sin tilde. Esa no lleva. Tilde. No lleva. No lleva tilde. Pero es aguda. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, consultas sobre el tema? No, ninguna. No, profesora. ¿Claro? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la sesión del día de hoy, ¿sí? Disculpas por los inconvenientes. La siguiente clase nos vemos. Cuídense mucho. Listo, gracias, Miss.